Muy buenos días. Voy a seguir hablando. También una oportunidad de aprender un poco el inglés aquí en América Latina. As I was Como estaba, se me pidió voy a hacer una presentación sobre un punto muy importante sobre lo que es la política del PEI, del Parque Ecoindustrial. Me gustaría no solamente explicar en profundidad la herramienta, sino que más bien me gustaría darles unos buenos ejemplos de cómo esta política del PEI fue implementada. Se mencionó que yo trabajo no específicamente para ONUDI, sino que trabajo con ONUDI en un proyecto en India con respecto a la eficiencia de recursos. Y hay muchas similaridades o parecidos entre lo que hizo ONUDI y lo que nosotros hicimos en la India, y también llevamos muchas herramientas de esta caja de herramientas de la ONUDI. Una pregunta importante al puro principio, que es algo crucial en lo que siempre vemos, también hay un poquito de confusión. Hablamos más y más a nivel mundial también sobre los parques ecoindustriales, pero aún así hay diferencias en lo que es sostenibles, los parques de inversión, parques económicos verdes, y es muy importante enviar un mensaje claro sobre qué es lo que queremos decir cuando hablamos de un parque ecoindustrial. Cubre muchas de esas palabras diferentes, pero deberíamos intentar estandarizar o normalizar la redacción que utilizamos cuando hablamos de los parques ecoindustriales. Estén seguros de que esas redacciones diferentes van a ser diseminadas y que las personas puedan entender de qué se está hablando. Cuando las personas entiendan a qué nos referimos con parque ecoindustrial, eso también quiere decir una zona de estabilidad financiera. Eso es. Cuando comiencen a pensar en la política, recuerden incluir las palabras o la redacción correcta sobre esa política. Se me pidió presentar la segunda y la tercera herramienta con respecto a las políticas, y yo me voy a enfocar básicamente en el mapeo de las partes interesadas y también en la herramienta de apoyo a las políticas del PEI. Las dos herramientas están disponibles en línea, todos la pueden utilizar, son herramientas gratuitas, siéntanse libres, inclusive si ustedes no son miembros del programa global de parques ecoindustriales, ustedes son muy bienvenidos a hacer uso de estas herramientas también. Do we need a EIP? ¿Por qué necesitamos una política de PEI, de parque ecoindustrial? Cuando hablamos de esto, nosotros sabemos que tenemos que llevar esto al nivel más alto de los gobiernos. Si nosotros hablamos solamente en un salón de clase, o si solo hablamos de esto en sesiones como estas, sobre lo que es un parque ecoindustrial y lo importante que es, y tenemos que ser seguros con respecto a los recursos, etcétera, está muy bien y es importante, pero no es suficiente. Entonces, por supuesto que tenemos que llevar a esto al nivel más alto del gobierno, donde diga el gobierno: sí, la política del PEI, del parque ecoindustrial, es nuestra política. En cada país, también en Colombia, en Perú, en Brasil, de donde sea que ustedes vengan, ya existen ciertas políticas y programas, mapas, hojas de ruta, etcétera. Hay mucho que se está haciendo a través de diferentes entidades locales e internacionales promoviendo este tipo de políticas, y es importante ver cuáles son los efectos de esa política. Tenemos que tener un entendimiento bueno de cómo posicionar nuestra política de parque ecoindustrial dentro de las políticas que ya existen, y cómo podemos hacer concordar la ventaja de otras políticas con la política de los parques ecoindustriales. No tenemos que reinventarlo todo. Si ya tuviéramos, por ejemplo, una política buena para ser neutros en cuanto a emisiones de carbono, podemos utilizarla y reaprovecharla. Entonces también es importante que esté bien, que la política del PEI esté bien incorporada dentro de las políticas existentes. Hablamos de las partes interesadas, de los stakeholders, puedo volver a esto en profundidad un poco más adelante, y por supuesto está el desarrollo de
el desarrollo, este desarrollo nos ayuda a priorizar actividades, priorizar acciones, priorizar actividades que vayan a ser llevadas a cabo dentro de la hoja de ruta que vamos a definir. Y finalmente, cualquier tipo de política, esto ya fue mencionado anteriormente, nos va a ayudar a tener una buena reputación a nivel nacional. Si uno va y pide apoyo financiero en el Banco Mundial, por ejemplo, o si uno pide apoyo en una corporación, siempre es bueno mostrarles, mire, esta es nuestra política y nos gustaría implementarla en conjunto con ustedes. Si ustedes no tienen esa política, están perdidos un poquito. Por eso es que necesitamos una política de PEI, de parques ecoindustriales. Existen suficientes argumentos para desarrollarla, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo con respecto a ONUDI con esta herramienta que ellos tienen? El objetivo es apoyar a las entidades nacionales para lograr esta planeación sobre el desarrollo. Por supuesto, no solamente uno necesita, como lo mencioné anteriormente, no es B2B de negocio a negocio, que sea bueno, es bueno que todos la estén utilizando, pero inclusive una persona privada o una universidad o un instituto de investigación pudieran hacer uso de esta herramienta y utilizarla como la necesiten. El módulo consiste la herramienta tiene 6 diferentes módulos. El primero son las partes interesadas, el análisis y el desarrollo de una visión de políticas, el desarrollo, los instrumentos de desarrollo y de planificación de políticas y por supuesto la implementación. Las preguntas siempre debería comenzar con el segundo componente, con el módulo, y después voy a revisar entonces qué tipo de stakeholders, de partes interesadas hay. O si comienzo con el primer módulo, qué tipo de partes interesadas ya tengo para poder trabajar en esta visión de PEI. Esto entonces siempre depende un poquito cuando uno ve la experiencia. Por supuesto que uno ve que hay un equipo de ONUDI, hay un coordinador de la UNIDO, hay una contraparte normalmente del Ministerio de Industria y por supuesto que uno ya tiene una idea de hacia dónde avanzar y cómo podría verse la redacción de esa política. Entonces decimos, comencemos con el módulo 2 y después vamos a revisar el primero, que es el de los stakeholders. Un ejemplo que me gustaría darles del caso de la India. A nosotros nos pidieron por un instituto de investigación y por el Ministerio del Ambiente para establecer una política de eficiencia de recursos. Teníamos algunas ideas, hicimos una lluvia de ideas y dijimos, mire, sí, vamos a hacerlo y estas son las piedras angulares de esa política. Y después hablamos sobre cómo implementarlas, con quién implementarlas, cómo llevar esto a una política bastante alta. Para el Ministerio del Ambiente estaba claro, nosotros somos los dueños, nosotros somos el Ministerio del Ambiente, lo vamos a hacer. Después hablamos con otras organizaciones y con otros ministerios y ellos dijeron claramente, mire, si el líder va a ser el Ministerio del Medio Ambiente, no cuente conmigo. Especialmente cuando uno habla con el sector privado, no se sentían cómodos en lo más mínimo. Entonces teníamos que hacer un análisis muy detallado de los stakeholders. Convencimos al Ministerio del Ambiente que deberíamos mantener la mente abierta y que no deberíamos limitarnos a los amigos y a los colegas de ese Ministerio del Ambiente. Y al final lo que vimos fue que el consultor principal para el primer ministro era el más importante para implementar y para sugerir la política del PEI o la política de eficiencia de recursos para todo el país de la India. Después nos reunimos con otra persona que dijo, mire, esto está muy interesante, vengan, les doy 15 minutos para que hablen. Si me convencen en esos 15 minutos de que India necesita una política de eficiencia de los recursos, la implemento. Y en realidad eso fue la clave y el momento en donde pensamos, mire, lo logramos. Hicimos la presentación, el señor Sharma estaba muy feliz y hubo 2 aspectos principales de lo que después colocamos en la visión de la política. Nosotros le dijimos a él, mire, India depende muchísimo sobre los recursos de China. Y eso fue algo clave que a los indios no les gustaba, ser dependientes de China. No es bueno para la economía de la India, no es bueno para el sector de TI. Depender de China no es muy bueno y para minimizar esa dependencia de la China,
es una estrategia geopolítica de la India. Eso fue, digamos, una política ganadora. El segundo argumento fue informarle el sector informal, que es prominente en la India. Entonces, cómo incorporar ese sector informal en lo que es la política de eficiencia de recursos. Y después comenzamos a trabajar alrededor de todo eso. Juntamos a diferentes ministerios y personas y todo fue hecho bajo la sombrilla y bajo el apoyo de ese consultor económico para el primer ministro. Entonces, cuando uno mira la herramienta, uno ve un Excel muy bonito donde uno enlista todos los stakeholders y uno juega un poquito con la influencia que ellos tienen, si es alta, etcétera. Vale mucho la pena utilizar esta herramienta, pero usted no tendría que hacerlo exactamente individualmente, ¿no? Solo con unas poquitas personas. Tengan la mente abierta y en realidad miren cómo pueden identificar con la herramienta las personas clave más importantes. Lo segundo es el desarrollo de la política. Por supuesto que uno tiene que revisar cuáles son los aspectos económicos por detrás, los aspectos sociales, y uno tiene que definir entonces una visión. ¿Por qué necesitamos la promoción de esa política en nuestro país? ¿Cuál es el principio fundamental que tenemos que lograr y qué es lo que queremos lograr dentro de los próximos 10 o 20 años con esa política de PEI? Es muy importante, ¿no? Entonces se tiene una visión que ya fue definida, como lo dije, en la India fue muy clara, la reducción de la dependencia que tenían de las importaciones de la China, y la otra fue el sector informal. Fueron elementos clave dentro de la formulación de su estrategia. Aquí también tenemos un tipo de herramienta en Excel con diferentes elementos de lo que es su visión de la política. El tercer módulo habla sobre la revisión de las políticas existentes a nivel nacional, políticas que ya existen, que de alguna manera estén interconectadas con el sector energético, con el sector agrícola, con el sector de planificación, etcétera. Y también uno va a revisar las políticas existentes de lo que son los parques ecoindustriales en otros países. Todavía no existen muchas. Por ejemplo, en Vietnam no tenían una política de PEI, pero uno ve buenos y malos ejemplos. ONUDI es un excelente socio para facilitar este tipo de intercambio de información, muy útiles para revisar también estas políticas. No hagan esto solos, miren con quién tiene que ser hecho y contacten a sus colegas y contrapartes. Y después el cuarto módulo es otra herramienta de Excel, que es una matriz, y esa matriz consiste en intervenciones que uno prioriza. Por ejemplo, si uno tiene que hacer unos requerimientos mínimos para un parque industrial, los incentivos financieros para ese parque, por ejemplo, o el monitoreo, cómo se hace el monitoreo del progreso de las intervenciones para el parque, etcétera. Entonces, esas están todas listadas en la herramienta de Excel. Y aquí también existen una serie de criterios que son sociales, que son financieros, o criterios que están relacionados con el PIB del país, o son la reducción de las emisiones de carbono, por ejemplo. Y después uno le da un peso, un puntaje, por así decir, a los diferentes criterios. Y después uno tiene como resultado una lista priorizada donde uno ve, mire, estas son las prioridades en que tengo que enfatizar o que no tengo que trabajar. Personalmente no soy un gran amigo de estas herramientas automatizadas y de puntajes, y de repente resulta, entonces uno tiene una lista, pero sí ayuda, es muy útil porque es una muy buena herramienta para colocar toda la información, juntar toda la información que usted requiere. Y después se hacen los instrumentos de la política basados en la priorización. Algo importante aquí es que en el módulo 5 uno tiene que volver a ese análisis de stakeholders, de partes interesadas, para involucrar a esas personas a las que se les preguntó sobre la motivación. Hay que traerlos de nuevo a toda la ecuación. Hay que presentar
se presentan esas políticas priorizadas, y si esas partes interesadas tienen comentarios adicionales o sugerencias, no duden en devolverse un poquito e incluir esos comentarios o recomendaciones también en la formulación de las políticas. Es importante para todos, en la academia, en el sector privado, en el sector informal, que esas organizaciones, esos representantes tengan oportunidad de aportar para poder avanzar con el módulo número 6. Eso en el módulo 5 también existe una priorización de los instrumentos de la política, y después entonces uno llega al módulo 6, que nos ayuda, que es otra herramienta en Excel, donde existen diferentes posibilidades y pasos donde uno desarrolla en la planificación conceptual de esa política. Se toman diferentes pasos, marcos de tiempo, etcétera, las personas responsables de qué criterio, etcétera, y después se inicia la implementación de su plan de acción de políticas. Con todo, es una parte difícil, pero es importante. Tiene que darse cierto tiempo cuando trabajen con la ONUDI o con otra organización para poder establecer esta política de PEI, porque cuando tengan esa política que esté aprobada por el gobierno o por un primer ministro, o aprobada al menos por un ministerio, usted ya sabe que están en el camino correcto. Muchísimas gracias.